Génesis capítulo 2, el versículo 8, voy a poner un fundamento. Se queda aquí también Camilo con el piano. Tenemos que ser conscientes en cada reunión que aquí está el Espíritu Santo. Y algo que el Señor me hablaba ayer mientras preparaba la enseñanza es que va a empezar a haber una manifestación del poder de Dios solo mientras estamos predicando. No tiene nada que ver conmigo, es el Espíritu Santo. Sanidades, milagros, liberaciones, restauraciones, manifestaciones que nunca se han visto solo predicando, ni siquiera hablando de ningún otro tema, solo hablando de Él, porque tenemos que ser conscientes que Él está aquí. Establezco este fundamento para entrar al mensaje. Luego el Señor Dios plantó en el huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Esto es parte de la prédica del miércoles, pero tengo que retomar algunos aspectos, puntos, para hacerme entender, ir en la línea que vamos a trabajar esta mañana. Entonces dice que Dios planta un huerto en Edén. Son dos lugares. Edén es el territorio, el huerto es el lugar que el Señor le entrega al hombre para que lo administre. Edén era una atmósfera de la presencia de Dios, no solo un lugar geográfico. Se lo repito, Edén era una atmósfera de la presencia de Dios, no solo un lugar geográfico. Hay que entender que la palabra atmósfera tiene un sentido, un significado natural, pero también tiene un sentido figurado o espiritual. Cuando hablamos desde lo natural, la palabra atmósfera proviene de una palabra griega que significa atmos, que es vapor, aire. Y la otra parte que compone esta palabra es esfera o envoltura. Estoy hablando desde lo natural. Literalmente, atmósfera significa la esfera de aire que rodea algo. Entonces, por extensión, se usa para describir un ambiente o las circunstancias, más bien las condiciones que rodean una situación. Por ejemplo, una casa puede tener una atmósfera de paz, ¿sí? Una reunión puede tener una atmósfera de tensión. Usted ha estado en una reunión y usted dice, se sentía la tensión, porque eso es lo que se percibe en el ambiente o en la atmósfera. Hay una atmósfera cargada de tensión, o hay una atmósfera que tiene paz. O usted entra a un lugar y dice, en esa casa se siente siempre como violencia, como algo pesado. Es lo que la gente secularmente llama el aura. Otros lo llaman las energías. Este tiene energías muy pesadas. Pero en el Señor, esto hablamos que es lo que envuelve a una persona, es su presencia. Cuando estamos en un estadio, si estamos en el mundial, hay una atmósfera de alegría cuando usted ve que su equipo va a ganar o está ganando. Entonces, en este sentido, una atmósfera es un ambiente predominante. Anótelo. Una atmósfera es el ambiente predominante que rodea a una persona, rodea a una familia, una iglesia, una reunión, y que influye en personas que sienten, piensan y experimentan. Por eso usted a veces llega a un lugar y dice, aquí el ambiente se siente muy cargado. O llegas a un lugar y dice, aquí se siente paz. Pero a veces es que la atmósfera que yo traigo es la que yo estoy creyendo que hay en el lugar, pero el que carga la pesadez es la misma persona. Y dice, aquí hay pesadez, pero no es el lugar. Puedes estar en la iglesia y aunque estás en la iglesia dices, yo aquí no siento nada. Pero hay una atmósfera de presencia, pero tú también cargas tu propia atmósfera. En el sentido espiritual, aunque la Biblia no habla literalmente del término atmósfera espiritual, sí la Biblia presenta el principio de ciertos ambientes que favorecen determinadas manifestaciones de la presencia de Dios. Por ejemplo, dice que Jesús fue a Nazaret y que en Nazaret había un ambiente de no fe, y dice que Jesús no pudo hacer milagros allí porque eran incrédulos. ¿Han leído ese pasaje?
No pudo hacer milagros por la incredulidad de ellas, porque el ambiente de ese lugar era resistente a la presencia de Dios. Otro ejemplo es que en el sentido espiritual hay atmósferas de adoración. De eso voy a estar hablando el miércoles. Entonces la Biblia dice en el Salmo 22:3: tú eres santo, tú habitas en las alabanzas de Israel. Entonces la adoración crea un ambiente donde las personas se vuelven sensibles a la presencia de Dios. Si yo en este momento que sentimos como una paz, si yo le pongo un merengue, cambia el ambiente. Una salsa cambia el ambiente en este instante. Entonces hay atmósferas donde nosotros adoramos a Dios y en medio de esa adoración Él se glorifica. Hay atmósferas de unidad. Por eso el salmista en el capítulo 133 dice: cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es como el buen óleo, es como el rocío de Hermón. Hay una atmósfera de unidad. La Biblia habla de atmósferas de fe. Hoy yo no sé cómo llegó usted a este lugar, pero cada uno porta una atmósfera. Quizá alguien llegó hoy con un problema financiero que no lo deja tener paz. Alguien está en una situación emocional que no lo deja tener paz interior. Alguien tiene un rencor, un odio, y nos juntamos todos en este lugar. Por eso necesitamos que la atmósfera esté cargada de la presencia de Dios. Cuando como pastor me monto a este lugar, tengo una responsabilidad con el pueblo, y yo tengo que venir aquí asegurándome que hay una atmósfera que yo pueda impartir a esta iglesia. Es Dios, no es el hombre, pero es mi responsabilidad en trabajar la atmósfera. A veces hemos estado en un lugar donde sentimos algo pasa en el ambiente, no se siente el fluir. Entonces la incredulidad producía algo contrario, como le decía ahorita, cuando Jesús estuvo en Nazaret. Pero la Biblia nos habla también de una atmósfera, y es en Edén. Por eso espiritualmente podemos definir que una atmósfera espiritual es un ambiente generado por la presencia de Dios o por las actitudes y condiciones del corazón, que facilita ciertas manifestaciones y afectan a quienes están dentro de esa atmósfera. ¿Me estoy haciendo entender hasta el momento? Por eso la palabra Edén significa deleite, placer, abundancia. Cuando Dios crea al hombre, literalmente dice que lo puso en el huerto de Edén. Es decir, el hombre en el original estaba en deleite, en abundancia y en un placer, en una comunión que tenía con el Señor directamente. El centro del Edén no eran los árboles. El centro del Edén no era el oro. El centro del Edén no era la vegetación. El centro del Edén era la presencia de Dios. Porque dice que a todas las tardes el Señor descendía a hablar. Al atardecer, dice Génesis capítulo 2, Dios descendía a hablar con el hombre. Por eso Edén representa la presencia de Dios, representa la gloria de Dios para el hombre. Y el huerto es el lugar de la asignación. El Edén es la presencia de Dios, y el huerto es el lugar donde el hombre sirve dentro de la asignación que Dios le ha entregado. Habla del ministerio, habla de la responsabilidad. Así que Dios primero establece un Edén y después entrega un huerto. Primero comunión y después asignación. Así que Adán recibió una misión dentro de una atmósfera. Adán recibió una asignación dentro de una gloria. Génesis 2:15 dice que el Señor puso al hombre para que se ocupara y lo guardara, para que lo custodiara. La palabra en original abad significa servir, para que el hombre sirviera, lo cultivara, para que el hombre lo guardara, shamar. Así que el hombre tenía la responsabilidad de servir, pero tenía que proteger aquello que Dios había establecido. Por eso le dice: de todos los árboles vas a comer, menos del árbol que te estoy prohibiendo comer.
Entonces encontramos el establecimiento del Edén en Génesis capítulo 2, es el origen del Edén terrenal. Pero el Edén de la abundancia y de la prosperidad es un reflejo del Edén celestial. Por eso en Génesis capítulo 3 encontramos el Edén perdido. Porque el hombre perdió no solo el huerto, sino que perdió el deleite. Porque el hombre fue sacado del huerto, pero la Biblia no dice que fue sacado de Edén, porque el punto no está hablando de un Edén geográfico. El texto literalmente no dice que el hombre fue retirado del territorio llamado Edén, ya que el verdadero problema no era el de la ubicación, el de la geografía. El problema del hombre fue el espiritual. Adán no perdió un jardín, perdió todo lo que el Edén representaba. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces lo que el hombre pierde es la comunión con Dios, la voz de Dios, la gloria, el acceso al árbol de la vida. El hombre perdió la atmósfera de la presencia y perdió la vida abundante. Está el origen del Edén, de la abundancia, del placer, del deleite y de la comunión en Génesis 2. Pero en Génesis 3 está la pérdida del Edén. Puesto este fundamento, puedo entrar a predicar. Por eso quiero ministrar este tema que he titulado Dos vientres y una atmósfera. Dos vientres y una atmósfera. Lucas 1:26. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo: saludes, mujer favorecida, el Señor está contigo. ¿Qué pasa aquí? Dice el texto que está confusa, está perturbada. Y María trató de pensar qué era lo que el ángel le quería decir. Y el ángel le dice: no tengas miedo. María está hablando con un ángel. María en este punto no está en embarazo. El ángel está dando el anunciamiento de algo que ha de venir. Recuerden, Génesis 2, origen del deleite para el hombre, placer y abundancia. Génesis 3, la pérdida de Edén. Lucas capítulo 1 versículo 26. Cristo vino a recuperar lo que el hombre había perdido. En Cristo volvemos a la comunión con el Padre. En Cristo volvemos a la atmósfera espiritual, a la comunión. Voy a avanzar para hacerme entender. Así que el ángel le dice, verso 31: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará un trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo sucederá esto?, le dice la Virgen. Le pregunta María al ángel: soy una mujer virgen, no he tenido intimidad sexual con ningún hombre. ¿Cómo voy a quedar en embarazo? Solo estoy comprometida con José. 31, el ángel le dice: el Espíritu Santo, ojo a esto, vendrá sobre ti. Vas a entrar bajo una atmósfera. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María, eres favorecida, pero vas a entrar bajo una atmósfera. Vas a entrar bajo una sombra. Y cuando estés bajo esa sombra, entonces vas a estar en embarazo. Y el bebé que va a venir, el bebé que nacerá, será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía: esta era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel se fue. ¿Me sigue hasta el momento? En ese instante la Virgen María, se dice que empieza una visita a su parienta. ¿Cómo se llama la parienta? Esta mujer fue apresuradamente, según el capítulo 1 versículo 39.
y tenía que caminar, según en las distancias, 95 millas. Eso comprende a 150 kilómetros de Nazaret a la región montañosa, una ciudad de Judá, una ubicación no precisada, pero cerca de Jerusalén, donde Zacarías ejercía el ministerio sacerdotal. ¿Quién era Zacarías? El esposo de Elizabeth, el padre de ese bebé que tenía 6 meses, que tendría por nombre Juan, que posteriormente sería conocido como Juan el Bautista. La Virgen no está en embarazo cuando el ángel la visita. Posteriores, preñada por el Espíritu de Dios, cuando ella entra bajo esa atmósfera, bajo esa sombra. Los 150 kilómetros que tenía que recorrer la Virgen María estaban entre 3 a 5 días. Así que cuando la Virgen María llegó donde Elizabeth, tenía entre 3 a 5 días de embarazo. Mira eso tan poderoso. En ese momento se sabía que por la palabra del ángel ella estaba en embarazo, pero dentro del punto de vista científico, lo que había en el vientre de la Virgen María era un cigoto de tan solo días, probablemente menos de una semana de vida, no más grande que el punto que está al final de los escritos. Ese es el tamaño del bebé que está en el vientre de la Virgen María. Ahora, otras personas afirman que no solamente era un punto, sino que la manera, ya hoy día se conoce científicamente, para poder ver ese baby es a través de un microscopio. Porque el desarrollo científico es que un cigoto de un solo día es un cigoto de una célula. El día 2 hay entre 2 a 4 células. El día 3 generalmente entre 6 y 8 células, a veces 10, y se conoce científicamente como los blastomeros. Y el tamaño total sigue siendo el mismo que el del óvulo original en la mujer. Es alrededor de 0,1 o a 0,2 milímetros. Por eso solo se puede ver por un microscopio. Y las células todavía están contenidas dentro de una cubierta protectora llamada la zona pelúcida, según los científicos o los que saben de la gestación. Así que la Virgen María tiene en su vientre algo como esta imagen que van a ver a continuación. Científicamente este era Yeshua en el vientre de la mujer. Pero dice la escritura que ella fue a visitar a su pariente. Así que lo número 1 que le enseñé es que María entró bajo la sombra del Altísimo, bajo la atmósfera. Lo segundo es que María era una portadora. No solo ahora ya ella había entrado bajo una atmósfera, sino que la Virgen María se había convertido en una portadora de la atmósfera de la gloria que habitó en Génesis capítulo 2. ¿Me siguen hasta el momento? Edén es comunión, Edén es deleite, Edén es abundancia. En Génesis 3 el hombre fue expulsado del Edén porque incumplió a la obediencia que el Señor le había dado. Pero en Lucas ahora hay una mujer que está portando la gloria que habitaba en Génesis capítulo 2, que es Yeshua. Así que María ahora porta la atmósfera del Edén en su vientre. Quiero declararte que tú eres un portador del Edén, eres un portador de la gloria de Dios. Alguien debiera decir amén a eso. Pocos días después María fue deprisa a la zona montañosa. Verso 41, escúcheme esto tan importante. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en el vientre, y Elizabeth se llenó del Espíritu de Dios. Cuando María llegó a la casa de Elizabeth, no llevó solamente un saludo, llevó una atmósfera, llevó la presencia del Hijo encarnado, y aquella casa se convirtió por unos momentos en un pequeño Edén, un lugar donde la vida, el gozo y el Espíritu Santo volvieron a manifestarse. En Edén, Adán vivía
en una atmósfera donde Dios caminaba con el hombre. En la casa de Elizabeth, esa atmósfera original apareció nuevamente. No fue una reunión común, fue un encuentro de dos vientres. Fue el encuentro de dos vientres llenos de propósito y una atmósfera capaz de despertar un destino en alguien más. De la misma manera, muchas personas poseen promesas, poseen llamados, poseen dones, pero necesitan entrar bajo una atmósfera correcta para que aquello que Dios puso, aquello que Dios depositó, se despierte. Quiero decirte que dentro de ti ya hay un llamado, hay un depósito de Dios, pero necesitas entrar bajo una atmósfera que el Espíritu de Dios desate lo que ya Él ha puesto en tu vida, vuelva a la vida, resucite. El Señor te está sacando de atmósferas pesadas y te está introduciendo a atmósferas de bendición. Gracias por su entusiasmo. Así que esta mujer no solo entró bajo la atmósfera, sino que ya ahora era una portadora de la atmósfera de Dios. Por eso cuando tú llegas a ciertos lugares, la gente dice: es que tiene algo tan pesado esta persona, y tú lo percibes. Pero también cuando tú tienes la presencia de Dios, la gente dice: yo no quiero que te vayas. Me gusta estar tanto contigo, cuando tú me hablas me da paz. Yo estaba esperando esa llamada porque cada vez que tú me abrazas yo siento algo. ¿Sabes por qué? Porque tú estás portando la presencia de Dios. Y eso es lo que Dios quiere con la iglesia El Camino, que seamos portadores de esa gloria que un día se movió en Edén, ahora se ha metido dentro de nosotros. Y te quiero decir de manera humilde, no de manera pretenciosa, pero quiero decirte que donde llegas tú, llega la presencia de Dios. Quiero decirte que donde tú llegas, llega la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La presencia de Dios despierta lo que estaba dormido. Lucas 1:41. La criatura saltó en el vientre de Elizabeth. Juan todavía estaba en el vientre, pero reconoció la presencia del Mesías. Juan tenía 6 meses, pero el cigoto, que solo se puede ver microscópicamente, fue percibido por el espíritu del bebé que estaba en el vientre. Por eso nosotros creemos que el aborto es derramamiento de sangre, y que el bebé no es bebé después de tantos meses o después de nacer. Aunque hoy practican aún leyes buscando abortar bebés de 6, de 7 meses de nacidos, pues la Biblia dice: en el vientre ya tú me habías conocido. Así que la criatura saltó en el vientre. Su espíritu ya estaba respondiendo a Jesús, porque la presencia de Dios siempre despierta aquello que Dios puso en nosotros. Adán estaba completamente vivo porque estaba bajo la presencia de Dios. El pecado produjo un adormecimiento espiritual, muerte espiritual. Pero cuando Jesús vino, Él vuelve a resucitarte. Hay ministerios dormidos que el Señor va a volver a levantar. Hay llamados dormidos que el Señor va a volver a levantar. Hay dones dormidos que el Señor va a despertar. Porque alguien que se encuentra con la atmósfera del Edén, con la atmósfera de la presencia de Dios, algo va a pasar con tu empresa, algo va a pasar con tu vida, porque estás entrando en la atmósfera de su presencia. No me diga que se siente el mismo ambiente estar acá, haber estado anoche en una discoteca bebiendo. Son atmósferas diferentes. Por eso usted ya está en lugares donde usted dice: ya no me siento bien acá. Y te lo prohibió el pastor. No, a mí no me prohíbe nada el pastor, yo hago lo que se me da la gana. Pero ya el problema es que ya no hago lo que se me da la gana, porque ya el Espíritu Santo está en mí y ya no me siento bien estando en esta atmósfera. Hay atmósferas de las que Dios te va a retirar. Hay de relaciones que Dios te va a sacar. Estás siendo sacado de una atmósfera de muerte a una atmósfera de vida. Te lo estoy declarando en el nombre de Jesús. Una sola visita de la presencia de Dios puede saltar aquello que parecía muerto. Otro principio es que la presencia del Edén es una atmósfera de gozo. Primero el bebé, dice la escritura, que saltó. Tan pronto como escuché tu saludo, el niño saltó de alegría. De 6 meses, bebé Juan, y a moverse allá
a mover los pies, a dar golpes en el vientre. Y ahí estaba Elizabeth, quieto. Juan tuvo un encuentro con Jesús. Tan pronto como escuchó el saludo, el niño respondió. La palabra alegría en el original es la palabra agagiasis, que significa júbilo extremo, gozo exuberante, alegría que desborda. El primer efecto que produjo Jesús en la vida de Juan Bautista, siendo un cigoto en el vientre de María, y siendo Juan un bebé de 6 meses sin problemas, sin pagar arriendo, servicios, dificultades alguna, fue alegría, porque el reino de Dios tiene que producir alegría en sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se lo compruebo bíblicamente, Romanos 14:17. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Te quiero decir que esa tristeza se va a ir de tu vida. Te voy a decir que ese vacío y esa sensación de apretamiento en el pecho, de ahogo, se va a ir de tu vida, porque una vez te encuentras con el Señor, vas a saltar de alegría y va a venir un óleo de alegría sobre tu vida que nunca habías tenido. Vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en la situación que tú estés viviendo o estés experimentando. Alguien debiera decir amén a eso. Amén. A alguien Dios le va a desatar un gozo esta mañana. A alguien Dios le va a desatar un gozo, he dicho, esta mañana. Te has sentido como chupando limón, partiendo el otro limón, sembrando el palito y haciendo un jugo de limonada bien desagradable. El Señor va a traer alegría a tu vida. Declaramos que esa depresión, esa angustia, ese dolor interno, ese sentimiento de muerte, esa depresión, ese deseo de morirte, se te va de la vida, porque el Cristo, que es la presencia viva de Dios en esta tierra, cambia tu atmósfera espiritual, cambia tus pensamientos en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo llena lugares donde hay atmósfera del cielo. Mira lo que pasa acá. Juan salta, se llena de gozo, y la mamá se llena del Espíritu Santo. La expresión fue llena viene del verbo que significa ser inundado, ser saturado, ser completamente ocupado. Primero llegó María, la portadora de Cristo. La atmósfera de Edén ahora estaba en su vientre. No digo que Jesús sea Edén, digo que donde está Jesús hay una atmósfera, que es la atmósfera como la de Edén, de la presencia de la abundancia. Luego Juan saltó y después Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, porque los portadores de la presencia de Dios convierten casas en Edenes. Por eso tu casa de violencia, de gritería, se va a ir en el nombre de Jesús. Si el marido se levanta como enojado todos los días, como que hubiera peleado con 3 tigres en la noche, 4 osos, 4 leopardos y 5 cocodrilos, el Señor te va a traer paz. Tu casa no será una casa de miseria, ni de ruina, ni de gritería. Será un Edén en el nombre de Jesús. Si la mujer se la pasaba echándole cantaleta al marido, comience a abrazarlo, a besarlo, a darle su mejor amor, porque tu casa será una casa donde el Edén de Dios se manifiesta, su deleite y su presencia. Alguien debiera decir amén a eso. Ahora, no, María no llegó predicando. María solo dijo hello en hebreo. Shalom es el saludo. Shalom. Por eso Dios me dijo: para los que son incrédulos, a partir de ahora, mientras se predica la palabra, van a venir sanidades, milagros, solo con predicar, manifestaciones. Porque María solo dijo shalom. Solo con el saludo provocó un niño que saltara. Una mujer llena del Espíritu Santo provocó una profecía, provocó gozo y provocó revelación. ¿Y dónde me dice eso? ¿Cuál profecía? Se lo voy a leer. Elizabeth dio un grito, ¡ah! ¡Ah! Fue llena del Espíritu Santo y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito.
Elizabeth, por revelación, entendió que ella había sido cubierta por la atmósfera que operaba en el Edén, y que ahora en su vientre iba a nacer el Salvador del mundo. La profecía está cumpliéndose en el vientre de María. ¿Por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando la madre apenas tiene 3 a 4 días de embarazo, pero ya ella reconoce que el Dios creador del cielo y de la tierra se ha encarnado, que Dios se ha venido a morar en el vientre de una mujer para cumplir un propósito eterno. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Con solo llegar a lugares, la gente va a ver la gracia y el favor de Dios que está sobre tu vida. Eres un bendito. Te lo voy a tener que. Eres un bendito de Dios. La gente te va a decir, aunque has pasado por situaciones tan difíciles, yo lo que veo es que tú eres un bendito, eres un guardado, una guardada por el Señor. Hay una gracia sobre tu vida. Eres muy favorecido, eres muy favorecido. Te estoy diciendo, eres muy favorecido por el Señor. Eres guardado por el Señor. Eres portador de la presencia de Dios. Elizabeth recibió revelación sobrenatural porque la atmósfera de la presencia de Dios abre ojos espirituales que estaban cerrados. Así era el Edén. En el Edén Adán tenía comunión y entendimiento espiritual. La presencia de Dios trae revelación. Dios hoy está levantando hombres y mujeres, no solamente que tienen un mensaje, sino que tienen una atmósfera, y es la presencia de Dios. Hoy Dios está levantando no líderes, ni pastores, ni mentores de grupo, que lo único que saben es transmitir un mensaje de conocimiento con todas las reglas hermenéuticas. La gente necesita ver a Dios actuando en el hoy, en el ahora, con poder y con gloria sobre las vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que hay personas que traen un legado que desatan paz. Hay pacificadores, la Biblia los llama. Bienaventurados los pacificadores. Hay gente que llega a tu casa y usted dice, no, la hora que se vaya esta persona de la casa. No sé a cuánto les ha pasado eso. Hay que voltear el taburete para que se vaya, qué pereza. Pero hay gente que llega a tu casa y tú sientes paz, tú sientes gozo, sientes revelación, restauración, sanidad en tu casa. Ahora hay una conexión entre Génesis capítulo 2, el Edén original, y Lucas capítulo 1. ¿Quiere que se lo muestre, sí o no? ¿O lo seguimos el domingo? ¿O lo termino? ¿Lo terminamos o nos vamos ya? Lo terminamos. En Edén Dios caminaba con el hombre. En Lucas Dios caminó dentro de María. En Edén había gozo y había vida. En Lucas 1 Juan saltó de gozo y de alegría. En Edén todo estaba lleno del Espíritu de Dios, o del Rúa de Dios. En Lucas 1 Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. En Edén había fruto. En Lucas 1 hay 2 vientres cargados de un destino. Juan no vio a Jesús con sus ojos, no escuchó una predicación, no escuchó un sermón, no presenció un milagro. Solo entró en contacto con una atmósfera, y eso era suficiente para que saltara de alegría. Tal vez hay cosas dentro de ti que han permanecido silenciosas durante años: sueños, llamados, propósitos, promesas, ministerio. Pero cuando la promesa de Dios se manifiesta a tu vida, siendo evidente en su presencia, entonces Jesús vuelve a llenar la casa, una iglesia, una generación, una congregación. Aquello que parecía dormido comienza nuevamente a saltar otra vez, porque donde está Jesús vuelve el Edén, y cuando vuelve el Edén vuelve la vida a nuestro corazón. Se la suelto aquí, terminé con esta, se la suelto aquí. Juan saltó porque reconoció una atmósfera que habitaba desde el inicio. Juan experimentó una atmósfera, y esa atmósfera, la atmósfera del Edén, que había entrado en la habitación, que entró en la casa de María. La presencia que Adán perdió ahora estaba caminando en el vientre de María. Y cuando el Edén llega, todo
tiene que responder en vida a su presencia. Yo creo que el Espíritu de Dios está aquí en esta mañana. Yo creo que hay una atmósfera de Dios haciendo para ti una respuesta que estabas esperando de su presencia. Hay un vientre que se está activando en tu vida. Hay algo que está saltando dentro de ti y es el propósito de Dios para tu vida. Hay restauración de atmósfera sobre tu casa, sobre tu empresa, sobre la iglesia, sobre tu ministerio, sobre el llamado que el Señor te ha entregado. Si crees esta palabra, colócate sobre tus pies y aplaude la gloria de Dios. Aplaude la gloria de Dios. Aplaude la gloria de Dios. Levante sus manitos. Levante esas manos ahora. Hay una gloria de Dios que está siendo restaurada para este tiempo. Hay una gloria de Dios que está siendo restaurada. Una atmósfera, recuerde, un ambiente, la presencia de Dios en un lugar. No es la atmósfera, es que cuando la presencia de Dios viene, carga la atmósfera. Entonces la atmósfera se carga de su presencia. Y esa es la atmósfera que te va a cubrir esta mañana. Te cubre, te cubre, te cubre. Te cubre, te cubre. Llena tu casa, llena tu vida. Esa violencia en tu casa se va en el nombre de Jesús. Agresiones se va en el nombre de Jesús. Viene una visitación de Dios sobre tu casa. Una atmósfera del Espíritu de Dios se desata sobre ti. Una atmósfera de Dios se desata sobre tu vida. Una atmósfera de Dios, la gloria del Edén. La gloria del Edén, la gloria del Edén. Gloria postrera será mayor que la